Warning, system memory Gracias, usage Pablo. high. Tenemos muchas preguntas. Hemos escogido 4. La primera la formula Diana González. Diana te pregunta, ¿qué cantidad de guías por semana deberían ser acordes para cada materia para los niños y niñas en grados iniciales? Sí. Bien, me encanta esa pregunta porque es algo en lo que he estado observando que hay como enredo en muchas instituciones educativas. Aclaro algo, no sé de dónde viene la idea de alocarnos y colocar una explosión de actividades donde el pobre niño desde las 6 de la mañana ya está sentado en un portátil haciendo actividades y tareas y lo ha agarrado hasta las 10 de la noche haciendo actividades. A ver, colegas. Por eso ustedes observaron que el ejemplo de guía es una guía donde no va a estudiar 3 perspectivas, paralela, angular, isométrica, aérea, no, qué locura. Solo va a estudiar una, la angular, y se le han dado los elementos para que la comprenda. Y se le ha dado toda una semana. Alguien dirá, uy, pero un niño puede hacer eso en 1 hora, incluso hasta en menos, en media hora. Claro, porque un profesor debe realizar su propia guía antes de enviarla, a ver cuánto demora él. Si un profesor se demora 2 horas, pues multiplíquelo por 3. A un niño le puede llevar 6 horas. Entonces, uno debería hacerla en 20 minutos. ¿Qué sucede con esto? Que esta guía que yo les di de ejemplo fue diseñada para 1 semana completa. Y eso no voy a calificar durante esa semana. El muchachito va a enviármela y se la vamos a corregir y le vamos a retroalimentar y se la vamos a volver a enviar. Mucho más para educación inicial. En educación inicial, las guías tienen un 90% de imágenes y un 10% de texto. Y lo ideal sería que el 100% fuesen imágenes. Y las guías en preescolar deben ser muy lúdicas, atractivas e interactivas. Y deben tener unas explicaciones en imágenes que le permitan al niño comprenderla por sí mismo y no que ahora papá y mamá se volvieron los profesores del hogar de esos niños. Y eso es lo que no le está gustando a los papás y tienen toda la razón para enojarse. Bien, Pablo. La profesora Viviana Figueredo te pregunta, ¿qué sucede con los niños cuyos padres no tienen conocimientos académicos o que no saben leer y o escribir? Ok, esa segunda pregunta ya está respondida en parte por la primera pregunta que me hicieron y la respuesta que di. Mire, ¿sí me están escuchando acá? Que vi que la imagen tuya se te fue, Alfredo. Sí, no. Ok, perfecto. Necesitamos, vuelvo y repito, con más razón si los papás son iletrados y son papás que no saben leer, que no saben nada, que las guías cumplan su requisito fundamental, lo dije al principio de esta charla, que es la que el aprendizaje autónomo, la autocomprensión. ¿Qué es el aprendizaje autónomo? Pues que el niño aprende por sí mismo, no necesita del bastón cognitivo de un adulto, no necesita de otra persona que le diga, ven nene, yo te explico. Eso no es justo para las personas en un hogar. Ya tienen demasiados problemas con esta situación, con esta pandemia, para que ahora nosotros le sumemos más problemas, llevando una información que a veces ni el adulto entiende. O sea, necesitamos asegurarnos que la información que enviamos a través de la guía sea comprensible para el niño, ya sea que sea un niño de edad inicial o sea de básica secundaria, educación básica primaria. Es decir, las guías deben ser claras, precisas, didácticas, comprensibles, con imágenes, con gráficos. Hay un consejo que recomiendo. Lo mismo que estamos explicando, expliquémoslo de 3 maneras diferentes. Cosa que si no lo entendió de una manera, lo entiende de otra o de otra. Es decir, utilicemos estrategias múltiples para que el niño aprenda. Pero la idea es que aseguremos la accesibilidad. Es decir, todos aprendemos. Vuelvo y repito. Es un pésimo consejo empezar a colocar 1, 2 y malas calificaciones en esta coyuntura. Necesitamos asegurarnos que no que el 60%, 80%, 90%, no. Necesitamos asegurarnos que el 100% aprenda. Y eso va a depender de la ingeniosidad, la preparación y la didáctica de cada colega. Cuéntame. Pablo, Heriberto Acevedo Ardila te pregunta, ¿qué importancia tiene la comunicación docente-estudiante en estos tiempos de crisis?
Uf, es definitiva. Me encanta esa pregunta. Porque resulta que lo que pasa es que mi esposa, como es coordinadora y vicerrectora de una institución educativa, pues hemos tenido acceso a escuchar las clases de los docentes. Y uno ve cómo hay docentes que se dedican a amenazar a los estudiantes. Y resulta que en una de esas, la mamá fue la que intervino y el profesor creyó que era la estudiante y terminó el docente regañando a la mamá. Y resulta que la mamá era el estudiante. La mamá era la que estaba haciendo la pregunta en vez de su hija. El profesor se dedicó a amenazar, decir, si no me hacen tal cosa así, les bajo tantos puntos. Y si cometen tal error, les bajo otros puntos. Eso no son criterios de evaluación ni son rúbricas de evaluación. Es decir, cero amenaza, cero estrés, cero, si no lo hacen bien, les aténganse a las consecuencias. No. Eso era de la época de las cavernas. Hoy necesitamos que la relación docente-estudiante sea mucho más amena, mucho más respetuosa, mucho más cordial, mucho más paciente. Es decir, que un asunto es el diseño de la guía pedagógica y otro asunto es cómo interactuamos con el niño. 100% amabilidad, 100% paciencia de nosotros. Vuelvo y repito, nosotros los educadores somos los responsables de llevar armonía en este momento y no los responsables de llevar más estrés y más problemas para terminar deteriorando la salud mental de nuestros hogares. No vamos a hacer eso. Ahora sí, Pablo. La última pregunta es de una profesora que quiere que le comentes cómo resolver el tema, digamos, qué especificidades hay en el tema de las guías en los ambientes rurales. Excelente. Sí, mira, para nadie es extraño que la crisis en el ambiente rural es mucho más grave que la del sector urbano. En el sector rural hay mucho más problemas que el sector urbano porque en el sector rural hay muchos problemas de conectividad y todo lo que tiene que ver con la accesibilidad a lo digital. Entonces, en ese orden diría que necesitamos. Necesitamos que en el ambiente rural las guías se tornen mucho más plastilina, es decir, mucho más accesibles a los niños que las del sector urbano y mucho más pacientes. Es decir, que lo que expliqué hoy de chao X, chao signo de interrogación o chulitos o palomitas, definitivamente chao eso, se transforme y se evidencie más bien en una llave al ladito donde se le hagan todas las explicaciones detalladas al niño. Definitivamente mis respetos, mis felicitaciones y también mi solidaridad para los docentes del sector rural, porque sé que en esta coyuntura están realizando un trabajo apoteósico y un trabajo triple del que los docentes en el sector urbano están haciendo, así que necesitan de nuestro mayor apoyo. En mi canal estoy dispuesto a seguir respondiendo todas sus preguntas con mayor detalle. Recuerden que mi canal es mi nombre, Pablo Romero Ibáñez. Ustedes entran a YouTube y ponen Pablo Romero Ibáñez y de una vez ingresan a mi canal y podemos allí seguir interactuando. Pablo, a nombre de todos los colegas que, como te decía, nos están escuchando en distintas partes del mundo, también en Colombia, en muchos municipios y ciudades, te damos las gracias por tu estupenda conferencia, muy didáctica, muy clara tu exposición y sobre todo las ayudas que trajiste de tipo gráfico, pues estupenda, respaldaron mucho tu disertación. Te agradecemos infinitamente, esperamos contar contigo en una próxima. Hay muchas más preguntas, pero hemos querido respetar, pues nos excusan los colegas cuyas preguntas no pudimos pasar. Ya Pablo dio el nombre de su canal, ahí le pueden seguir preguntando. También pueden ponerlas en el chat y nosotros se las transmitiremos a Pablo Romero Ibáñez. Que tengan una feliz tarde. Nos vemos.